Doy gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, por su apoyo, participación, su ayuda que, que mostraron en este fin de semana, ¿verdad? En el que fue diferente a lo que hemos hecho, ¿verdad? En el que nos ausentamos. Gracias al hermano Jorge, a nuestro hermano Fernando, que estuvieron atentos y sé que fielmente se esforzaron para predicar la palabra de Dios y edificar a la iglesia. Doy gracias a Dios por ello, por nuestros hermanos que se encargaron de la parte de la grabación, ¿verdad? Aunque tuvimos problemas ahí de externos, fuera de nosotros, para la transmisión, pero gracias a Dios por todo el tiempo, el empeño que han puesto, hermanos, y que pudieron disfrutar de ese tiempo también. Sé que hubo situaciones especiales por las cuales seguimos orando, la salud de nuestra hermana Ernestina, y seguimos orando por ello, hermanos, pero todo lo que el Señor permite es para edificar y fortalecer la iglesia, para edificar y fortalecer la obediencia y la disposición, el servicio, y es algo que debemos cada vez más estar alentando y que puedan todos, hermanos, estar participando. Eso fue hermoso y les pido que lo sigamos haciendo y sigamos creciendo en esa parte, ¿verdad? Es importante. Pero también, pues, es un gozo y una necesidad regresar a la iglesia, estar nuevamente con nuestros hermanos, con ustedes, disfrutar de estar juntos, hermanos, y de continuar edificándonos. Eso es nuestro deseo y ese es el anhelo de mi corazón. Entonces, sigamos orando unos por otros y vamos a edificarnos, hermanos, en la palabra de Dios. Le pido que vaya conmigo a Jueces, yo estoy en Josué. Jueces capítulo 7. Por favor, hermanos. Jueces capítulo 7. Seguimos hablando de en la historia, la narración de Gedeón en el panorama del Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de los Jueces. Y en este libro de los Jueces, vuelvo a mencionar, recuerden, nos muestra la necesidad de un rey que gobierne y dirija el pueblo en los caminos del Señor. Eso es lo que muestra Jueces. La definición, o más bien el resumen de Jueces, se describe como: y cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? No había un liderazgo, no había una cabeza que guiara a ese pueblo de manera humana, y Dios gobernando ese pueblo, el pueblo se desenfrena, ¿verdad? Y no seguían al Señor. Ese es el resumen perfecto, por decirlo así, de Jueces en el sentido de la actitud humana. Pero también Jueces nos muestra, y la definición del libro de Jueces en cuanto a Dios es su misericordia, su paciencia. A pesar de las fallas de la nación, del pueblo, constantemente les perdona. Les levanta líderes que les ayuden. Cuando Él les disciplina y ellos lloran al Señor, entonces el Señor escucha su oración y misericordiosamente actuaba a favor de ellos. Esa es la descripción de la actitud de Dios en el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces se describe una nación, hermanos, que llega a ser tan perversa como Sodoma y Gomorra, en el que hay homosexualismo, en el que hay asesinatos de manera deliberada. Se habían apartado del Señor, pero Dios no cambió y fue misericordioso y conservó su pacto que había hecho con Abraham y con esa nación. Ahora, dentro del libro de Jueces, entonces, estamos viendo algunos de los jueces más sobresalientes en un sentido y porciones importantes de este libro. Todo es importante, pero quiero decir, resaltar algunas partes de ellas. Y estamos en el libro de Jueces capítulo 7 hablando de Gedeón. En este capítulo 7, por favor, vaya conmigo al versículo 1. El Señor le ha mandado que lleve a cabo la labor de luchar contra las naciones, la nación de los madianitas, o las naciones que los estaban oprimiendo. Y entonces, noten por favor lo que dice 7:1 al 7:3, solo de manera introductoria, quiero que lo leamos. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón. ¿Por qué lo llamaron Jerobaal? Bueno, esto significa lucha contra Baal. Fue el apodo que le pusieron porque él derribó la estatua de Baal, la quemó
y edificó una estatua al Señor, un altar al Señor, no una estatua, un altar al Señor. Y toda la nación, noten qué pervertidos en cuanto a su fe estaban, quisieron matarlo y le llamaron Jerobaal, ¿verdad? Porque este hombre estaba en contra del dios Baal y Baal en contra de él. Por eso le llama aquí, levantándose de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón. Y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, los enemigos, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Lean ustedes el 3, por favor. ¿Qué dice? Bien, ya vemos allá a Gedeón que él ya está listo para pelear. Ahora, hablando de Gedeón, hermanos, Gedeón aparece en la lista bíblica de personas comunes y corrientes, pero que por medio de la fe lograron grandes proezas. ¿En dónde se encuentra esa lista de estas personas creyentes? Hebreos capítulo 11. Algunos lo llaman ahí el exhibidor, ¿verdad?, de los hombres de la fe. Y vamos por favor a Hebreos capítulo 11 para que notemos cómo habla esta porción acerca de Gedeón. Capítulo 11, versículo 32 al 34 de Hebreos. Hebreos 11, 32. Está hablando el escritor de esta carta o de este escrito a los hebreos, que así se le llamó, ¿verdad? Y dice: ¿y qué más digo? Pues el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak. ¿Recuerdan aquel que se acobardó al principio? Junto con Débora fueron y vencieron. De Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Note que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y usted puede seguir leyendo y leer todo el capítulo 11, en el que habla de algunos personajes y lo que realizaron. Dice: por la fe. Ahora, es interesante al notar este pasaje en Hebreos capítulo 11, en el que se describe también en este capítulo de manera práctica cómo es que la fe genuina funciona. No es tanto como una definición y decir esto es la fe, sino cómo se muestra, cómo se manifiesta la fe. Dice el capítulo 11, verso 1, por favor, ayúdenme a leer ustedes 1 y 2 de Hebreos 11, por favor. ¿Qué dice? Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, es interesante al notar aquí en este capítulo en donde se describe cómo actúa y funciona la fe, cómo se manifiesta la fe. Notamos que solo los que poseen la fe genuina, es decir, los creyentes, los que menciona acá, hermanos, son los creyentes o algunos de los creyentes del Antiguo Testamento. Ahora, esos creyentes son los únicos que son aprobados delante de Dios. Nota lo que dice el versículo 2 que leyeron ustedes. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice nuestra versión que tenemos en las manos, Reina Valera. Pero otra traducción que podría ajustarse aquí es: porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Es decir, que la fe fue el testimonio de que Dios había aprobado esas personas, de que esas personas con Dios tenían una relación correcta. La fe genuina
se manifiesta y esto es lo que hace que sea evidente quiénes son aprobados delante de Dios. Nota por favor ahora capítulo 11, versículo 37 al 39. Hermanos, en el Antiguo Testamento, al igual que ahora, Dios se relaciona con los de fe. No es por las obras, no es por la ley, no era por la ley, sino por los de la fe, como dice acerca de Abraham. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 37 al 39, al terminar de la narración y de explicar, dice el 37 hablando de esos hombres de fe y mujeres de fe. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Y sabes, aquí creo que también se refiere a todos los creyentes que murieron en el tiempo después de la resurrección y de la vida de Cristo. Hebreos fue escrito muchos años después y cuando habla de aserrados, apedreados, nos hace recordar a Esteban, nos hace recordar a algunos de los apóstoles que dice la historia cristiana que los partieron por mitad, literalmente. Eran hombres de fe. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Esto nos recuerda a los profetas, esto nos recuerda a Juan el Bautista. Era su manera de vestir, pobres, angustiados, maltratados. Y diríamos, no, si esos son los hombres de fe, pues mejor nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Algo que sea más atractivo. Andaban pobres, maltratados, desnudos. Pero nota la descripción que da Dios de estos hombres. Dice el versículo siguiente, de los cuales el mundo no era digno. Esos eran en los que Dios se gozaba. Y aunque el mundo los menospreciaba, el mundo no era digno ni siquiera de tenerlos, dice el texto. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y nota nuevamente 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Nuevamente la idea es, alcanzaron aprobación por medio de la fe. Ahora, aquí me cambia un poco la mentalidad que mencioné hace un momento. Dice, no recibieron lo prometido. Y eso implica que era antes de la promesa y del nuevo pacto en Cristo. Eso nos ayuda a ajustar un poco la idea de tiempo de los hombres y mujeres a los que se refiere. Porque dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Ahora habla de la iglesia, para que no fuesen ellos, los antiguos, perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, aquí al ser mencionado Gedeón y los hombres y mujeres de la fe, se menciona que solo es aquellos que poseen esa fe los que tienen aprobación delante de Dios. Los salvos del Antiguo Testamento era porque creían lo que Dios había revelado hasta ese momento. Lo creían, aunque no tenían todo lo que nosotros tenemos, creían lo que Dios hasta ese momento había dado. Esos eran hombres y mujeres de fe al igual que nosotros. Ahora, quiero decir que la fe es la cualidad de una persona que dice sí a Dios. La fe, hermanos, no solamente es que todo me viene bien porque tengo fe. Escuchaba una persona que decía este testimonio. Una persona que, dudosamente asiste a una iglesia, dudosamente vive una vida cristiana genuina, pero decía que él confiaba en Dios y las cosas le salían bien. Y a veces definimos la fe como el resultado, ¿verdad?, benéfico a favor de una persona en las circunstancias. Pero Hebreos 11 dice que los que tenían fe vivían bajo circunstancias muy contrarias, muchos de ellos. Por eso la fe la debemos mencionar de esta manera, es decir sí a Dios. Sí a la revelación de quién es Él y que nos ha mostrado. Decir, ok, tú dices que eres eso, yo lo creo. Es decir sí a lo que Él quiere. Es decir sí a lo que Él dice acerca de nosotros mismos. ¿Y qué dice acerca de nosotros mismos? Que estamos condenados, que somos inmerecedores, que necesitamos salvación. Y dijimos sí. Un acto contrario a la fe en este punto sería decir, bueno, Señor, tal vez muchos son así, pero yo no. Es decir sí a lo que Dios dice acerca de mí mismo.
Es decir, sí a lo que demanda y todo lo que determina. Es decir, sí a sus promesas. Es decir, sí a su plan y buscar su reino. Ahora, cuando vemos todas estas afirmaciones, nos damos cuenta que en muchas de ellas nosotros hemos batallado o estamos batallando en el momento. Por lo tanto, la fe está en constante perfeccionamiento. No es algo que simplemente uno posee de manera absoluta y entonces dice uno sí a todo lo que Dios dice. No es así. Y lo reconocemos, que no somos así todavía. Ahora, a causa de nuestra naturaleza caída, es que nosotros nos resistimos, luchamos, no tenemos esa clase de fe absoluta. Por tanto, la fe debe estar en constante ejercicio. Y Dios se encarga de purificarla, perfeccionarla en la vida de los que han dicho sí al Señor, que son los creyentes. Aquellos que han puesto su fe en Él. Entonces, a través de la narración de la vida de Gedeón y particularmente de la preparación de la batalla y culminación de esta batalla, vamos a ver lo que llamaremos las virtudes de la fe. Las virtudes de la fe. Son aspectos vitales de la fe que deben ser alcanzados o entrenados en la vida de aquel que cree. Cosas que debemos alcanzar, pero también entrenar constantemente. Ve conmigo, por favor, ahí en Jueces, en donde empezamos la lectura. Y quiero que veas capítulo 6, verso 36. Tocamos este punto acerca de la señal del vellón. ¿Recuerdan? Que si estaba húmedo, que si estaba seca la tierra. Lo tocamos ahí en la sesión, en la predicación anterior en este pasaje de Jueces. Pero nota por favor Jueces capítulo 6, verso 36. Y entonces Gedeón dijo a Dios: si has de salvar, a Israel por mi mano, como has dicho. Ya le había dicho algo, ya se lo había revelado. Dios le dijo: ve con esta tu fuerza, tú lo librarás, yo estaré contigo. Si va a ser así, verso 37, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Es decir, un trapo allí, ¿verdad? Algo de lana, una tela, bueno, no sé, lo trato de decir algo de lo que tenemos acá, ¿verdad? Porque creo que nunca he visto la lana así real de un borrego. Pero lo va a poner, dice, y que cuando en la mañana exprima, salga agua y todo lo demás esté seco. Entonces, dice el versículo, ¿en cuál me quedé? 37. Ahora, como lo encontraron ustedes, léanlo fuerte. Dice: he aquí que yo pondré. Ok, ¿listos? Fuerte, 37. Dice: he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Ok, lo entenderé. Si eso sucede, entenderé. Verso 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora, al ver esto, hablábamos la semana anterior acerca del Dios personal, de que Dios se sometió, por decirlo en una forma, se sometió a las peticiones de este hombre y le dijo: ok, lo voy a hacer. La segunda: ok, lo voy a hacer. Ahora, ¿por qué? Bueno, hablábamos que Dios es un Dios personal, que le interesaba que Gedeón pudiera comprender y estar firme. Pero quiero que notes algo aquí. Una de las virtudes de la fe se llama convicción. Gedeón quería convicción. Gedeón quería que lo que él estaba pensando no se estuviera él engañando a sí mismo.
La convicción es quedar preso en una idea, tan preso en una idea que caes a desesperación si no la llevas a cabo, por decirlo así. Él quería estar completamente convencido, seguro, preso de que eso era lo que Dios quería. No estaba dudando de Dios. Estaba él poniendo en duda su convicción o su pensamiento en que él podía engañarse a sí mismo. Somos hábiles muchas veces para convencernos de algo que no es cierto y defenderlo a capa y espada. Porque nuestro corazón así es. Gedeón quería estar convencido de la voluntad de Dios para su vida. Por ello, osadamente pidió que el Señor le confirmara su voluntad a través de la señal del vellón. Y Dios no lo tomó a mal. Hermanos, el creyente que busca estar convencido de la voluntad de Dios está buscando ejercitar su fe. Nota por favor un creyente ejemplar del Antiguo Testamento, y quién más que Moisés. Ve conmigo a Éxodo 33, 13, por favor. Éxodo 33, 13. Está por emprender la salida de Egipto, está por llevar a cabo la labor, ¿verdad?, que el Señor le ha mandado que debe realizar. Y nota el 33, 13, por favor. Ahora pues, dice Moisés a Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, es decir, si tú me favoreces, Señor, si es verdad que esto viene de ti, Señor, si he hallado gracia, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Nota, él desea estar seguro. Y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es pueblo, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, el Señor le respondió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aún eso no fue suficiente y Moisés le dice en el siguiente versículo, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Notas el temor de Moisés de hacer algo que vaya a ser un engaño en su mente? ¿Y cómo le pide al Señor, por favor, si no va a ser así, no dejes que podamos salir? Pon todas las trabas necesarias, Señor, pero que no suceda. Yo quiero hacer tu voluntad. Y le dice en el 16, ¿y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos? Él quería algo, una prueba palpable para estar seguro. Yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo, tu pueblo y tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he favorecido y te he conocido por tu nombre. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés fue más allá. Moisés decía, déjame verte. Déjame verte. Ahora diríamos, Tomás, ¿verdad? Porque ves, crees, cosas como estas. No, hermanos, lo que pasa es que Moisés reconoce lo que nosotros necesitamos reconocer. Requerimos convicciones. Y no queremos equivocarnos. Y queremos que el Señor realmente nos ayude a estar firmes y seguros de que eso que estoy haciendo realmente es lo que a Él le agrada. Ese deseo, hermanos, no es malo en sí. Lo que es malo en sí es que el Señor diga algo claramente, explícitamente en su palabra y yo le diga, Señor, ¿estás seguro de que eso es lo que quieres que yo haga? Porque yo creo que el otro plan es mejor. Pero muchas veces sabemos, hermanos, que hay cosas en las cuales no sabemos para derecha o izquierda y cuál debemos tomar. Muéstrame tu gloria. Y luego el Señor le dice, ok, todo mi bien pasará delante de tu rostro. Y es aquel momento en que lo pone en la peña y el Señor hace pasar delante de él una visión, una imagen, y hay un viento fuerte, hay un terremoto y luego un silbido suave y luego cubre su rostro para no ver a Dios, dice el texto. ¿Has buscado diligentemente tener un corazón convencido por la voluntad del Señor? ¿Realmente te preocupa estarte equivocando? Y vas al Señor y le dices, Señor,
necesito que me ayudes a entender si esto es lo correcto o aquello. ¿Sabes? Es más fácil buscar quién me apoya en lo que voy a hacer. Y es más fácil buscar que Dios me apoye en lo que quiero hacer. Y decir, Señor, bendíceme que todo salga bien. Porque quizás si le digo, o tengo en el temor de que si le digo, Señor, mira, si esto no es tu voluntad, por favor, cierra puertas. Yo estoy buscando hacer lo correcto. Yo estoy buscando lo que dice tu palabra. Puede hacer que se cierren las puertas y luego lo que quiero hacer ya no se haga. ¿Realmente has buscado con diligencia estar convencido de la voluntad del Señor en algún aspecto de tu vida? Una virtud de la fe es la convicción. Y se busca en la presencia del Señor pedir que mi corazón esté convencido de lo que Él quiere en una cosa o en otra en mi vida. Ahora, hermanos, como mencioné hace un momento, su voluntad expresa o expresada y su voluntad explícita está en su palabra. Yo no puedo jugar a hacer algo contrario a esto y luego decirle que me bendiga y me muestre si estoy haciendo mal. Ya me lo dijo. Pero sabemos que hay aspectos en la vida diaria, decisiones pequeñas, diariamente, en las cuales debemos buscar el rostro del Señor. Una segunda virtud que quiero que vea conmigo en esta narración, una segunda virtud de la fe es obediencia. Ven lo que dice el capítulo 7. Después de que el Señor hizo esa señal a Gedeón, voy a leer corridito, ¿listos? Versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroz, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos estaban? ¿Cuántos se juntaron para la pelea? 32,000. Ahora, si vemos cuántos eran los otros, los de Madián, si no me equivoco, para no ir allá eran 120,000. O sea, ¿cómo que eran pocos? Solamente tenían, para nosotros es la manera en que lo vemos, solamente tenían esos 32,000. Pero el Señor dice, son muchos. Diles que quien tenga temor y se estremezca, madrugan y devuélvanse. Ahora, quiero que vean en este que vamos a ir leyendo, algunos hermanos, algunos de nosotros, a veces decimos, bueno, aquí el Señor nos enseña acerca de la cobardía y del valor, que hay que tener arrojo y ser valiente y obedecer al Señor. Está bien, podremos aplicarlo de esa manera, pero creo que no es el punto. El punto es, hermanos, que el Señor simplemente quería dejar una cantidad ridícula para mostrar su poder. Porque ¿quién no tenía temor? Digo, algunos quizá dijeron, está bien, tengo temor, pero me voy a quedar. Y otros estaban literalmente temblando y dijeron, me voy. Y entendemos eso. Después vamos a ver cómo Gedeón tenía temor. El mismo Gedeón. Pero el punto es que se van esa cantidad. Luego viene el verso 4 y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas. ¿Qué dirías tú? Aún es mucho. Y allí te los probaré, y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, ahí los iba a probar. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, o a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. 120,000, si no me recuerdo mal, contra 300. Ahora, nuevamente, es que los que se inclinaron en el agua, y una vez prediqué esto cuando estaba joven, los que se inclinaron es porque fueron desprevenidos. O sea, si tú pones tu cara para tomar del agua, no vas a ver alrededor, y comenzamos a hacer aplicaciones como estas. El punto era
simplemente disminuir. Ese era el punto. No si uno era más guerrero que el otro, si era soldado más que el otro, si era más valiente que el otro. Todos se habían quedado después de la primera oferta, ¿verdad?, de regresarse. El punto era disminuir. ¿Pero qué ves en Gedeón? Obediencia. Nunca reclamó. Nunca le dijo: Señor, ni con estos 32,000. Señor, a mí me parece que, mira, yo creo que la mejor manera, la obediencia, hermanos, es tanto una característica esencial de la fe genuina, como una virtud que debe desarrollarse cada vez más. Gedeón no cuestionó la voluntad explícita de Dios. Explícitamente le dijo: no quiero tantos, no quiero a estos, quiero 300 al final. La voluntad explícita del Señor, aunque causó serios temores en Gedeón, él obedeció. En los versículos 9 al 11 le dice Dios: si tienes temor, después más adelante, si tienes temor de hacerlo, mira, yo te voy a confortar. Quiero que vayas y escuches una historia. Y lo manda al campamento de los madianitas. Generó temor en Gedeón. Gedeón decía: ¿cómo va a resultar esto? Su corazón humano, que creía en el Señor, pero humano al final, tenía temores genuinos. Y no los oculta delante del Señor, pero tampoco se resiste a la voluntad de Dios. Esto es obediencia. Obedecer, hermanos, es hacer lo que Dios dice, aunque el siguiente paso sea en el precipicio. Pero si Él explícitamente lo dice, hay que hacerlo. La obediencia es la característica que distingue al genuino creyente del que no lo es, en primer lugar. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y son las que me siguen, me obedecen. Ahora, esas ovejas que somos tú y yo, los que hemos creído en el Señor, tenemos serias luchas para obedecer en aspectos que no están en nuestro control. Nos preocupa cómo va a funcionar, aunque yo sé que Dios dice: lucha mi corazón. Pero hermanos, un ejercicio para la fe y una virtud de la fe es obediencia. Hermanos, la obediencia es la mejor ofrenda de adoración que debemos ofrecer a Dios. Note lo que le dice Samuel al primer rey que se llamaba Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22. 1 Samuel 15. ¿Recuerda esto? ¿Lo ha leído? 15, 22. Después de que Saúl lleva a cabo su plan de acuerdo a su plan y no de acuerdo al plan de Dios, le dice: es que traje todo esto que Dios me dijo que no, pero lo traje porque lo quiero ofrecer al Señor. Y le dice Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, es decir, prestar atención a lo que Él me manda a hacer, es mejor que la grosura de los carneros. La mejor adoración y la mejor ofrenda que podemos darle al Señor se llama obediencia. Es probable, hermanos, que algunas de las cosas que hacemos intentan ser sustitutos de nuestra obediencia. Sé lo que debo hacer. Sé que el Señor me manda. Pero como estoy haciendo lo contrario, bueno, en una de esas yo le ofrezco algo y me esfuerzo y me siento mejor conmigo mismo. Porque deliberadamente estoy desobedeciendo algo que el Señor me está diciendo. Hermanos, venir a la iglesia, venir y orar, o si hay alguna actividad, ir y participar, no son sustitutos de una obediencia al Señor día a día de lo que Él dice que debemos hacer. No lo podemos sustituir. Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice lo que Dios espera y le agrada de los creyentes. Romanos capítulo 12, verso 1, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que hemos experimentado cada uno de los creyentes. Cantábamos gracias Cristo. ¿Cómo es una muestra de gratitud por las misericordias de Dios? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es vuestra ofrenda que el Señor demanda racionalmente. Que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Habla de sacrificarme en un holocausto y quemarme vivo al Señor? No. Habla de que no puedes obedecer solamente en la mente. La obediencia implica lo que Dios te dio para obedecer y es tu cuerpo. Habla de santidad en mi cuerpo, en obediencia a lo que el Señor me está diciendo. Eso es agradable a Dios. Es mejor, hermanos, la mejor ofrenda es la obediencia y esta es una virtud de aquel que le ha dicho sí al Señor y le sigue diciendo sí al Señor. Una más. Bueno, nos faltan unas, pero ya nos quedan 5 minutos. Vamos a abarcarlas rápidamente. Regrese conmigo, por favor, a Jueces capítulo 7. Hemos hablado de la virtud de la convicción, la virtud de la obediencia, virtudes de la fe. Y ahora vamos a hablar de la virtud de la dependencia. Ok, lo que pide el Señor es sumamente extraño. No parece algo razonable. Gedeón se está sometiendo y obedeciendo cada paso que el Señor le está diciendo. Y entonces es necesaria dependencia. Mira lo que dice el verso 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, que yo la he entregado en tus manos. Ya está el día, ha llegado la hora decisiva. Tienes que ir a pelear contra esos miles de madianitas que parecen la arena del mar en multitud. Pero si tienes temor de descender, regrésate al monte. No, él también tenía temor. Si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento. Ahora, voy leyendo y voy a continuar. Me gusta mucho ir viendo cada texto, pero necesitamos leerlo completo, ¿verdad? Y entonces dice el 11, y oirás que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado, obedeció nuevamente, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Ya de noche se infiltró, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. ¿Por qué no un pan de trigo? Porque el pan de cebada era el pan de los pobres. Y los judíos, hermanos, cuando hablan acerca del pan, el pan más básico era el de cebada. El pan de trigo era para quienes tenían más posibilidades. O sea, de lo menos esperado. Dice, un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó a los madianitas de tal manera que cayó, ese fue el sueño, y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Un pan de cebada, un pan de lo más vil y tirando una tienda de campaña de un soldado. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Dios ya estaba sembrando el temor en sus corazones. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Eso era lo que necesitaba para fortalecer su espíritu. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, nota, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos, le dice a los 300. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo o con antorchas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas. 300 trompetas sonarían alrededor de todo el campamento, y dirás, nota, por Jehová y por Gedeón. La dependencia es dar el paso al precipicio que Dios ordena.
esperando que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Una vez que yo soy obediente y las cosas no cuadran en mi mente, debo entender y debo aprender dependencia. La dependencia es luchar contra nuestra tendencia de pensar que mi plan es mejor que el suyo. La dependencia tampoco significa negligencia. Gedeón se esforzó en diseñar un plan, pero la dependencia nos hace entender que aun cuando estoy yo haciendo algo, todo esto está bajo el control del Señor. Hermanos, es una conexión directa, constante con el Señor, nuestra fe. No es negligencia, no es bueno que Dios lo haga. Es haz lo que tienes que hacer, porque estás obedeciendo al Señor sabiendo que Él está orquestando las cosas. La dependencia no significa negligencia, sino más bien es entregarnos a la idea de que Dios controla lo que yo no puedo controlar. La dependencia es creer que Dios orquesta providencialmente todo y esforzarme y ser obediente es mi responsabilidad. Salmo 127:1, no vamos a ir para allá, pero dice que si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Que en vano es irse tarde a descansar y levantarse muy temprano y comer pan de dolores, porque al final solo Dios es el que le da a su amado el sueño. Es decir, todo depende de Él. Y el que lo entiende, descansa. Y esta es una virtud de la fe. Dependencia. Y no solo dependencia, una más, suficiencia. Por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Esa fue la frase. Y cuando comienza la guerra, ellos rodean el campamento. Rodean el campamento, sacan las antorchas, tocan las trompetas, 300 trompetas. ¿Qué hicieron pensar a los madianitas? Los madianitas pensaron que detrás, como era común, detrás de cada trompeta y de cada antorcha estaba un ejército. Ellos pensaron que estaban rodeados por Israel con grandes ejércitos. Pero ¿cuál fue la frase, hermanos, que dijeron y que reconocieron? Note por favor, sigo la lectura ahí, versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, él y 100, hizo 3 grupos, al extremo del campamento, al principio de la guarda de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, ese estruendo de 300 alrededor que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Este fue el emblema, esta fue la frase que ellos dijeron. Y esto nos enseña suficiencia, hermanos. La fuerza, capacidades, virtudes del creyente están en sintonía con el poder y la voluntad de Dios por medio de la fe. Cuando un creyente nos fiamos de nuestras virtudes, de nuestras fuerzas y capacidades, hermanos, estamos siendo autosuficientes. Pero esta frase la podríamos decir de otra manera, que a mí se me ocurre, no que así sea una traducción. La frase era, por la obediencia de un hombre y por el poder de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Gedeón? Solamente ser obediente. Esa es la suficiencia del creyente. Es la suficiencia del creyente, la capacidad de hacer las cosas porque tiene un Dios muy grande y Él solamente es un hombre sencillo, humilde, insignificante, pero obediente y relacionado con ese Dios. En una reunión de pastores hace muchos años, uno de los pastores más reconocidos, si no me equivoco, era Dwight L. Moody, él un predicador de Chicago. Estaba en una reunión y le presentaron a una mujer y al presentársela le dijeron, mire, esta es una mujer con una gran fe. Y la mujer corrigió al hermano que lo presentó y dijo, no, soy una simple mujer con un Dios muy grande. Suficiencia, hermanos, proviene de tu relación y conexión correcta con el Señor. Santiago 1:22 al 25 la describe. Al ser obediente a la palabra de verdad, dice, entonces todo lo que hagas te irá bien. Cuando hay obediencia a las Escrituras, dependencia y suficiencia en la palabra de Dios,
El poder de la persona está en Cristo. Y termino con esto. Ve conmigo al capítulo 6 de Jueces, verso 33. Último texto que leemos, 6:33. Hemos hablado de virtudes de la fe como convicción, obediencia, dependencia, suficiencia. Y terminamos con llenura. Mira lo que dice 6:33. Terminamos. Pero todos los madianitas y amalecitas, esto fue antes de que todo lo que leímos, ¿verdad? Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasaron y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón, Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Ahí es de que se juntaron los 32,000. Ahora, hermanos, ¿por qué todo esto comienza a funcionar? Porque fue lleno del Espíritu del Señor, Gedeón. ¿Por qué dejé al final esto? Si en la historia fue al principio. Fue el origen de todo lo que vimos. Porque en algún sentido, hermanos, con el creyente ahora funciona de manera distinta. La llenura no es un acto determinado por el Señor en el cual yo no tengo participación y de repente Él viene y me capacita. No. La llenura ahora, hermanos, es una responsabilidad de cada uno. Dice la Escritura, sed llenos del Espíritu. Es tu responsabilidad. ¿Y cómo yo puedo ser lleno del Espíritu? Yo requiero que el Espíritu que ahora habita en mí, que me ha regenerado y transformado, a Gedeón solo lo capacitó, a mí me regeneró. Debo dejar que Él controle mi vida. Pero el Espíritu utiliza la palabra de Dios para poderme guiar. El Espíritu me capacita a través de mi oración. Quiero ser lleno del Espíritu, requiero santificarme. Es por eso que lo dejo al final, hermanos. Una característica y virtud de la fe es la búsqueda de la llenura del Espíritu, es decirle al Señor, tú guíame, sea menos yo y que seas más tú. Pero ¿qué haces? Oras, lees y te apartas del pecado. Si no, esto jamás va a suceder. ¿Tenemos la fe correcta? Yo espero que sí, pero necesitamos crecer en las virtudes de la fe. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, estas historias que más que historias de entretenimiento, fueron escritas para nuestra enseñanza. Te ruego, Padre, que obres en nosotros los creyentes. Reconocemos que hemos dicho a ti sí al escuchar el Evangelio y te amamos, Señor. Si esto es así, Señor, somos genuinos creyentes, pero necesitamos ser desarrollados en la fe y en lo que implica la fe. En cada una de estas virtudes, mi Dios, en las cuales se desarrollan en una conexión correcta contigo. Queremos tener convicciones que realmente busquemos, Señor, diligentemente, estar convencidos de que lo que estamos haciendo es tu voluntad. Que seamos diligentes en obedecer lo que tu voluntad dice explícitamente en tu palabra, Señor. Que nosotros, Señor, podamos realmente ser desarrollados en la fe, mi Dios. Que nuestra fe, Padre, siga creciendo. Que nuestros corazones sigan aprendiendo a decir sí en todas las áreas de nuestra vida. Que dependamos de ti, Señor. Que nuestra suficiencia sea reconocida, proviene de ti. Que tú, Señor, seas nuestra fuerza y, Padre, que tu Espíritu nos controle realmente. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos que están hoy aquí. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios.